Bueno, esta es una actividad que vamos a hacer una exposición a pedido de la Unión Masónica Mundial de Soberanos Grandes Inspectores Generales, donde va a ser una exposición, un invitado de lujo que tenemos, que es José Castillo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, que está especializado en sociología política, filosofía política, y tiene un gran expertise en el conocimiento y el desarrollo filosófico, especialmente en el autor que vamos a tratar, que es Hegel, que para nosotros, los soberanos grandes inspectores generales, es un punto importante en el momento constitutivo del rito escocés antiguo aceptado, donde se comprendía en ese momento que el desarrollo del pensamiento filosófico más avanzado de la época era Hegel. Y como se entiende que somos eternos aprendices y que Hegel era el momento, la instancia dialéctica de la época de la construcción de la filosofía, había que estudiarlo como el momento más avanzado de la filosofía, y en ese sentido era una referencia para el rito escocés antiguo aceptado. Por eso me parecía conveniente establecerlo como uno de los primeros seminarios de esta gestión de 2022-2024, para que sea material complementario de los estudios de los soberanos grandes inspectores generales, pero a la vez también del material de insumo para la revista El Eterno Aprendiz. Así que sin más, presento y agradezco a José Castillo la gentileza de aceptar exponer este tema. Lo dejaremos así en disposición para quienes quieran acceder y tengan la posibilidad de hacer un adentramiento al aspecto filosófico, y después yo haré también algunos comentarios de los vínculos masónicos del pensamiento de Hegel, para hacer una elevación conceptual. Sin más te dejo, José, te agradezco mucho. Gracias, bueno, buenas tardes, buenas noches. Los que están escuchando, siempre empezamos por la parte técnica, a compartir pantalla. Pido por favor que me verifiquen si estaba la pantalla compartida. Entiendo que sí, ¿no? Sí, ¿Me dan un ok? está la Bien, pantalla, gracias. la estamos viendo. Bárbaro. Perfecto, muchas gracias entonces. Como se decía recién, la idea es hacer una primera recorrida alrededor de algunas del infinito manantial de, sin duda, uno de los filósofos más importantes de los últimos 250 años, y una figura fundante en la filosofía europea, en la filosofía alemana en particular, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, nosotros solemos decir, españolizando, Hegel es el término específico en alemán. ¿Por qué? Porque estudiar, reflexionar, pensar sobre Hegel por muchos motivos. Acá, sin pretensión de agotarlos, simplemente señalo 5. Por un lado, hay en Hegel una crítica, una superación de una forma de concebir la sociedad, de concebir el derecho, de concebir la justicia, que es el justnaturalismo, la idea del derecho natural, que está presente en la modernidad. Hegel va a plantear una superación de eso, y también de las ideas de que las sociedades se conforman a partir del contractualismo, ¿no? La idea de que hay individuos que establecen un contrato social, presentes con distintas lecturas en Hobbes, en Locke, en Rousseau. Hegel no va a estar de acuerdo con esto y va a plantear otra concepción. En Hegel hay una filosofía de la historia, hay una afirmación de que la historia tiene un sentido, la historia va de algún lugar hacia otro, tiene un demiurgo que permite ese despliegue. La historia no es un caos de acontecimientos, tampoco es la historia de las grandes batallas, sino que tiene una particularidad y hay que develarla. Y ese despliegue del recorrido de la historia está íntima y absolutamente ligado, vamos a verlo, también a otro recorrido, a otra odisea, que es la del sujeto.
y como vamos a ver, entre esa relación entre sujeto y sociedad aparece una palabra muy, muy cara, muy interesante para analizar, que es la palabra espíritu. Tercer elemento, hay algo que no es solamente metodológico, aunque se lo ha trabajado muchas veces, aunque metodológicamente es muy importante en términos de teoría del conocimiento, pero es mucho más que eso, que es la dialéctica. La dialéctica implica algo que tiene que ver con el devenir, con el movimiento y también con la contradicción, en un recorrido cuyo origen lo podemos encontrar, el del movimiento en autores como Heráclito, y el de la dialéctica obviamente es tributario del pensamiento griego, de Platón y de Aristóteles. Hegel no apoya, ahora esto no es solo metodológico, Hegel no apoya su especulación en la metafísica, sino en la dialéctica. Uno podría decir, Hegel es metafísicamente dialéctico. Y como va a señalar Marx en su lectura de Hegel, es el elemento verdaderamente revolucionario de su sistema. Una cuarta cuestión muy importante que a algunos autores no les gusta, por ejemplo, a Popper diría, acá está el pecado de Hegel, otros pensamos que ahí está el genio de Hegel, es el concepto de totalidad. Queremos ser capaces con Hegel de explicar el todo, con toda la potencia que tiene esa palabra, el todo. Y un quinto y último elemento que yo elijo, porque me parece que es muy importante para el público y el público específico de esta conferencia, es el concepto de desgarramiento y reconciliación y el concepto de alienación, que en Hegel aparece muy, muy claro. Por primera vez vamos a verlo en un texto que es la Fenomenología del Espíritu, en una parte de ese texto a través de la dialéctica del amo y el esclavo. Los meto de cabeza a pensar en lo que es quizás la expresión más fenomenal de Hegel. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Fíjense que detrás de esto aparece un gran misterio, diríamos, es casi la esfinge. Todo lo racional es real, la expresión más fuerte del racionalismo, de la Revolución Francesa. Si la razón debe reinar, si la razón reina, la razón debe reinar, hay que hacer reinar a lo racional. Es un planteo absolutamente reaccionario. Por el contrario, todo lo real es racional, es el principio conservador por excelencia. Si lo real, lo que existe, por el mero hecho de existir, ya tiene su estatuto de razón, estamos frente a las mayores justificaciones de lo existente. Y es quizás el punto de partida del pensamiento conservador. Ahora, en Hegel están las dos cosas juntas. Están las dos cosas juntas. Cuando lo leemos en alemán, sin embargo, podemos encontrar algunas claves que lamentablemente en nuestra lengua española nos cuesta pescarlas. En alemán es was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Vernunft es racional, pero es una racionalidad en movimiento, capaz de pescar de cualquier cosa, de cualquier concepto, su totalidad, su despliegue en la historia, todas sus contradicciones. Distinto al mero entendimiento, al Verstand, mero entendimiento es Verstand. Y lo mismo con respecto a la realidad. Wirklichkeit es realidad, realidad en sentido fuerte, distinto a la realidad inmediata, contingente que podemos ver, la que se desprende directamente de la mera percepción de los sentidos, que es Realität. Bien, ubiquemos un poquito, es muy importante, es casi imposible entender a Hegel si no lo ubicamos en su contexto histórico. Hegel es un autor tremendamente político, a pesar de que parece gigantescamente abstracto. El contexto de Hegel es la Revolución Francesa, es efectivamente la revolución, es
el momento napoleónico de la revolución, de la expansión europea de esa revolución vía Napoleón Bonaparte y su posterior derrota, en el despliegue de la libertad y la razón, vamos a ver en la historia, hay un amor-odio de Hegel por la Revolución Francesa, y eso es una parte importante de Hegel, pero Hegel también está preocupado, además por la necesidad de ese avance del progreso, por otro tema, la cuestión del Estado Nacional alemán. Alemania no ha constituido su Estado-nación en el momento en que se plantea la Revolución Francesa. Y la propia Revolución Francesa va a generar, a partir del propio Napoleón, la desaparición de ese protoestado, el Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlomagno allá en el año 800, y el a posteriori, la derrota napoleónica, da paso a la conformación de un mini estado alemán, que no es toda la Alemania unificada, bajo la hegemonía prusiana, bajo la hegemonía de la doble águila de los reyes de Prusia, de la dinastía de los Hohenzollern, de los Federico, de los Guillermo, de los Federico Guillermo, y ya detrás de la doble águila les dejo una clave para pensar y después en todo caso reflexionar. La doble águila, la señal de ese imperio y de esta dinastía en la cual tuvo tanto peso Federico de Prusia. Y obviamente el momento fuerte de la escritura, los últimos años de su vida de la escritura de la reflexión hegeliana, es el momento de la reacción romántico-conservadora que se abre después de 1815. ¿En qué contexto filosófico ubicamos a Hegel? Hegel es un hombre que, podemos decirlo así, sintetiza, aparece como la herencia de la filosofía moderna europea. Esa filosofía moderna europea que había nacido con el racionalismo de René Descartes, es ese momento donde la luz y la razón debate metodológicamente si va por el camino racionalista con Descartes o si va por el camino del empirismo, por ejemplo, de John Locke. Ese debate racionalismo-empirismo, que arriba hacia el siglo XVIII. Alemania en particular, una Alemania que no es un Estado, como hemos dicho, tiene enormes filósofos. Hay toda una tradición filosófica alemana, Nicolás de Cusa, el maestro Eckhart, Christian Wolff, Leibniz. Hegel es también tributario de esa cumbre del empirismo que fue David Hume, el gran filósofo escocés contemporáneo de Adam Smith. David Hume, y por sobre todas las cosas, de la cumbre de la filosofía alemana, ya ahí sí, plenamente contemporáneo de la Revolución Francesa, Immanuel Kant, con sus dos grandes obras, La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica. A Hegel se lo ubica en lo que se llama el idealismo alemán, o sea, la filosofía alemana post-Kant, junto a otros dos autores, Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Schelling. Fichte, Schelling y Hegel son los tres grandes autores de la filosofía clásica alemana. Ubicando ya propiamente a Hegel. Hegel nace en Stuttgart, eso era parte de Württemberg, uno de los tantos mini estados del Sacro Imperio Romano Germánico, en el año 1770. A los 18 años ingresa al Stift de Tubinga, o sea, a un seminario protestante para ser pastor. Va a estar ahí 5 años, entre 1788 y 1793, y se hace íntimo amigo, esto es, comparte la habitación, duerme en el mismo lugar, con dos grandes personajes. Uno es Schelling, justamente, otro de los grandes filósofos alemanes, y otro es el más grande poeta alemán del romanticismo, que es Friedrich Hölderlin. Hay una crisis, fíjense en que estos años son los años de la Revolución Francesa, ellos son jóvenes de 18, 19 años, cuando reciben las noticias de la Revolución Francesa, se cuenta que
entusiasmados plantan un árbol en homenaje a la Revolución Francesa. Hegel tiene una crisis que lo decide a no ser pastor protestante, que era el camino que le indicaba ese lugar de estudio. Pobre, no le queda otra que colocarse como preceptor de alumnos ricos. Lo hace primero en la ciudad de Berna entre 1793 y 1796 y después en una ciudad mucho más grande, Frankfurt, hasta fin de siglo, hasta el 1800. En ese periodo podemos ver, él escribe cosas bastante interesantes, pero un momento muy importante es el posterior. Él es profesor en la Universidad de Jena entre 1801 y 1806, justamente. Él se ve obligado a la Universidad de Jena porque la cierran cuando se produce la batalla de Jena, cuando las tropas napoleónicas derrotan a las tropas prusianas en Jena. Ese es el momento en que él está escribiendo la fenomenología del espíritu. Incluso hay una leyenda que él termina de escribir la fenomenología, que sale con el manuscrito mientras entra un soldado francés a prender fuego a la casa. Y él ve al día siguiente, por las calles de Jena, las tropas francesas desfilando, y lo ve a Napoleón. Y él, que había dicho, el despliegue de la historia se hace a través de un demiurgo, que es la razón y la libertad. Él, viendo a Napoleón, dice, hoy vi la razón a caballo. El periodo que está fuera del sistema universitario es redactor de un periodo en Bamberg y rector de una escuela secundaria, un gimnasio, en el gimnasio de Nuremberg. Fíjense, este periodo es un periodo de 9 años, entre 1807 y 1816. En el medio de eso escribe su segunda gran obra. Si la primera fue la fenomenología del espíritu, la segunda es la ciencia de la lógica, del año 1812. Estos dos libros le dan el espacio, el currículum, diríamos nosotros, suficientes como para ser volver al sistema universitario, y va a ser profesor de una de las universidades leyenda de Alemania, ¿no? De las que vienen de la época medieval, de la Universidad de Heidelberg. Él va a ser durante 3 periodos lectivos profesor en Heidelberg entre 1816 y 1818, y de ahí va a pasar a la gran universidad, a la Universidad del Reino de Prusia, a la universidad creada por Federico de Prusia, que es la Universidad de Berlín, donde él va a estar muchos años, entre 1818 hasta su muerte en 1831, incluso en algún periodo él va a llegar a ser rector de la Universidad de Berlín. Ahí escribe su tercer gran obra, que es la filosofía del derecho. Y muere en Berlín en el año 1831. Repasemos sus escritos. Él comienza escribiendo sobre religión. Él está, como habíamos dicho en los primeros años, en un seminario protestante, el Stese Tubinga. Ahí, en ese periodo y en los periodos donde él es preceptor en Berna y en Frankfurt, escribe estas obras, escribe varias obras teológicas propiamente dichas. Una vida de Jesús, donde él escribe una especie de biografía de Jesús, sacándole todos los milagros, una especie de Jesús kantiano. Un texto crítico, la positividad de la religión cristiana, y el texto quizás más conocido, el espíritu del cristianismo y su destino. Ahí aparece un tema muy, muy interesante, segunda clave para que nosotros pensemos. Él dice, ¿por qué la religión cristiana y las enseñanzas de una figura, digamos casi de un avatar, de una figura iniciada como el Jesús histórico, y sus enseñanzas morales se transforman en un dogma? La palabra positivo, la de positividad, tiene un sentido malo para Hegel. Es una religión que se transformó en un dogma, ¿no? Hay un tema muy interesante para pensar, o sea, contra el dogmatismo. En realidad, ¿qué hay en Hegel? Un intento de comparación del cristianismo con la religión de la polis griega. Sobre todo el carácter, si se quiere, político y social. La religión de la polis griega era una religión cívica, que construía el etos de un pueblo, que servía para unir ética y moralmente a un pueblo. ¿Y el cristianismo? ¿Y el cristianismo?
Y Hegel, obviamente, detrás de esta pregunta, se está planteando también a una religión cristiana que, entre otras cosas, ha provocado la división de Alemania. Filosóficamente, en esta época, ¿qué es Hegel? Hegel es un defensor de Schelling. Escribe 3 textos donde él claramente se ubica del lado de Schelling dentro del idealismo filosófico alemán. Schelling no tenemos acá tiempo para desarrollarlo, será quizás, pues, si lo hiciéramos requeriría otro debate, un idealismo de tipo objetivo. Él está del lado de Schelling en este primer momento. Él rompe con Schelling justamente en la fenomenología del espíritu. En estos años, yo rescato un texto que es muy importante, la Constitución de Alemania, 1801. O sea, Hegel escribe sobre religión, sí, escribe metafísicamente y epistemológicamente, siguiendo a Schelling, sí, pero ya Hegel toda su vida es un filósofo político. Y eso se expresa en este título, la Constitución de Alemania, 1801. Ahí hay una gran frase: Alemania ya no es un Estado. ¿Por qué? Bueno, primero fácticamente, lo vemos en el mapa, no existía como Estado. El etos alemán, el etos germánico, no había logrado conformar un Estado-nación. La modernidad, el iluminismo, la revolución industrial, la revolución francesa, todos los pasos, el avance de la libertad y la razón, que se venían dando en Inglaterra y en Francia. Alemania estaba atrasado, pero tan atrasado que ni siquiera había llegado a conformar un Estado-nación. Y ahí hay una primera definición de Estado en Hegel. ¿Qué es lo que tiene que conformar Alemania? Acá tomo 2 frases de Hegel de cómo define el Estado en ese 1801. Él dice: una multitud de seres humanos solo se pueden llamar Estado si están unidos para la defensa común de la totalidad de su propiedad. Se entiende eso suficientemente de por sí, pero es necesario hacer constar que esta unión no ha de tener solamente la mera intención de defenderse, sino que ha de estar dispuesta a hacerla mediante una auténtica resistencia, cualquiera sea el poder y su resultado. Y acá está lo más importante: para que una multitud, ¿no?, constituya un Estado, y acá podemos, entre la palabra multitud y Estado, podemos escuchar resonancias de Maquiavelo, hace falta que organice una política y una defensa comunes. Entonces, un pueblo, en lo que está hablando Hegel, el pueblo alemán, se convierte en Estado cuando está sometido física, materialmente, a una autoridad pública común y suprema, a un Staatsgewalt, o un poder de Estado, un Staatsmacht, una autoridad pública capaz de obligar, respaldado por un poder organizado, militar, leyes, constitución, poder legislativo, que haga leyes dentro de un territorio. Fíjense en que esto es muy moderno. Esto se parece a la definición de Estado de Max Weber. Ahora, ¿ese Estado qué es? Y acá Hegel no es contractualista. No es un contrato de individuos. Este Estado existe porque hay una comunidad histórica, un Gemeinschaft. Este Estado es la creación de una cultura, de una moral, de una ética, es la creación de un pueblo, de un Volks, que constituye una nación. Entonces, ahí está el origen del Estado para Hegel, y ahí está la gran diferencia con todo el pensamiento contractualista, liberal, que viene del siglo XVIII. ¿Con quién está rompiendo Hegel? Hegel está rompiendo con Kant, con el idealismo trascendental de Kant, con esta idea de que el conocimiento, claro, Kant había planteado un límite al conocimiento. La realidad se puede conocer en parte, se puede conocer el fenómeno, o sea, aquella porción de la realidad limitada por el tiempo y el espacio. Ahora, ese es el fenómeno. Ahora, el noumeno es incognoscible. Primer límite de Kant. Segundo límite de Kant: la moral, crítica de la razón práctica, no está sometida al análisis de las leyes científicas. O sea, son imperios. Bien, en esta primera definición de Estado en Hegel del año 1801, ¿de qué nos está planteando?
un pueblo, en este caso el pueblo alemán, ¿no? La obsesión de Hegel, obviamente, se convierte en Estado cuando está sometido a una autoridad pública común, a un Staatsgewalt, o a un poder de Estado, un Staatsmacht, con todo lo que eso implica materialmente, las leyes, la constitución, el poder legislativo. Pero, ¿esto de dónde surge? No es producto de un contrato de individuos, como podría plantear Hobbes, Locke o Rousseau, sino que es producto de que previamente hay una comunidad histórica, un Gemeinschaft, hay valores comunes de un pueblo, de un Volks. De ahí surge, desde esta existencia, preexistencia de la nación en términos de valores éticos y morales, surge entonces la posibilidad y la necesidad de la conformación de un Estado. Evidentemente, la ruptura de Hegel es con Kant, con el idealismo trascendental de Kant, con los idealismos subjetivos puestos en el yo de Fichte, o con lo que se llama el idealismo objetivo, o sea, esta idea, si se quiere, de que a la realidad se la puede captar por intuición, de Schelling, con las concepciones individualistas de ley natural y moral kantiana que señalábamos antes, y en Hegel hay un modelo, es la vuelta a la filosofía griega, a Platón y Aristóteles y a la polis griega, o sea, a la necesidad de la existencia de una comunidad donde los seres humanos participan de iguales concepciones sobre la vida, sobre lo que es lo correcto, lo bueno, lo malo, tienen ideales morales, culturales y religiosos comunes. Eso, tener estos ideales comunes, para Hegel tiene un nombre, es Sittlichkeit, vida ética o ética social o moral realizada en la sociedad. Fíjense la definición, una polis, dice Hegel, era una comunidad ética con un semblante político. No una comunidad sobre la cual se le ponen arriba importadas instituciones políticas desde el exterior. Incluso instituciones modernas, como por ejemplo las que Napoleón trata de imponer en ese momento. Las instituciones surgen de su propio ethos, de su propio Sittlichkeit. Metámonos ahora en la primera de las grandes obras de Hegel, la que vamos un poquito a recorrer porque tiene que ver con el camino, digamos, un camino iniciático que se plantea Hegel, la fenomenología del espíritu de 1807, una odisea del espíritu. Voy a hacer un recorrido sobre esta fenomenología, sobre este gran, gigantesco, impresionante texto, haciendo un poquito de trampa. ¿Qué quiere decir haciendo un poquito de trampa? Los títulos espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto no son los títulos que hay, que están en el propio texto de la fenomenología. Son los títulos que a posteriori, sobre esta misma lógica, escribe Hegel en otra obra que es la Enciclopedia. Porque todas las obras de Hegel vuelven sobre lo mismo. Entonces, en la Odisea del Espíritu, aunque suene abstracto, anotémoslo así. El capítulo 1 a 5 va a hablar del espíritu subjetivo. O sea, es un camino del sujeto. El capítulo 6 va a hablar del espíritu objetivo. Y la realización se va a dar en los capítulos 7 y 8, donde va a hablar del espíritu absoluto. El espíritu subjetivo nos va a poner énfasis en el sujeto individual. El espíritu objetivo, ya en un sujeto colectivo que corona en el Estado, aunque la palabra Estado no esté en la fenomenología del espíritu. Este espíritu objetivo del capítulo 6 es el que reaparecerá después en la filosofía del derecho. Y los capítulos 7 y 8 van a ser los de la coronación del espíritu. Pequeño detalle, recordemos la dialéctica hegeliana. A veces se suele escuchar tesis, antítesis, síntesis. Eso no es Hegel, eso es lo que plantea Fichte. Hegel habla en la dialéctica de que se arranca de un universal abstracto, se enfrenta a eso, se contrapone un particular y la síntesis, que no tampoco es síntesis, en realidad es la realización, la elevación se da a partir de una Buchhebung,
llegando a un universal concreto. Acá ponemos, prestar atención a qué es la fenomenología del espíritu. Es la realización del sujeto a través de un camino, una odisea. Y fíjense en qué iniciático que es esto. Es el camino del sujeto en búsqueda de sí mismo. Esto no es solo Hegel, Goethe, Novalis, ¿no? Es esta idea de queremos conocer todo, pero orientado al autoconocimiento. Es un camino de reconocimiento, salir a explorar el mundo que a la vez explorarse a sí mismo. Miren cómo lo plantea Hegel. El camino del alma que recorre la serie de sus configuraciones como otras tantas estaciones de tránsito que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y llegando a través de la experiencia completa de sí mismo al conocimiento de lo que en sí misma es el alma. Ahora, uno podría decir, bueno, pero esto entonces es muy individual. Vamos a ver que no. El sujeto no es una cosa, no está hecho, se hace. El sujeto deviene sujeto. ¿Cómo será ese camino del alma al espíritu? De la sustancia al sujeto. El alma es la sustancia primaria, no es todavía el sujeto. Dice Hegel, es el sueño del espíritu, el nous pasivo de Aristóteles. Esa sustancia, para llegar a ser espíritu, tiene que recorrer una serie de configuraciones y asumir distintas formas. Y esto es terrible, porque va a pasar por la duda, pero es la duda existencial, ¿no? Acá aparece el concepto de la desesperación, la muerte, ¿no? Muy iniciático esto. En el primer capítulo, y miren qué interesante, porque hay preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Por dónde empezamos? Por la certeza sensible, por los sentidos, ¿no? Por los sentidos, preguntas, también que las dejamos, la pregunta por los sentidos. Ahora, cuando yo solo tengo los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos primarios, ¿qué veo? Un objeto, esto, y del otro lado yo y esto, y nada más. Con esto no podemos hacer nada. La certeza sensible, nosotros creemos que con los sentidos conocemos, con los sentidos no nos basta. Miren lo que dice, esto es impresionante, lo que dice Hegel sobre esto. Y entonces, ¿qué hacemos cuando no nos bastan los sentidos? Debieran volver a la escuela más elemental de la sabiduría, es decir, a los misterios de Eleusis, a los misterios eleusinos de Ceres y Baco, para que empezaran a aprender el misterio del pan y del vino. Pues, este rojo lo puse yo, el iniciado en estos misterios no solo se elevaba a la duda del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación de él, ya que, por una parte, consumaba en ellas su aniquilación, mientras que por otra las veía aniquilarse ellas mismas. Lo dejo ahí abierto, es impresionante, ¿no? Qué guiños está haciendo Hegel. Sí. Ahora, ¿querías decir algo, Ricardo? No, o sea, totalmente el vínculo iniciático de aprendiz. Exacto, impresionante. Sí. Y entonces, si no alcanza con esa sensibilidad de los sentidos, tenemos que llegar a la percepción. Intervienen los 5 sentidos, pero con ellos solo no alcanza. Necesito algo más. Necesito una práctica para pasar de la certeza sensible a la percepción. Pero el objeto que ahora tengo se me presenta uno y múltiple, cambia, tienes contradicciones. Y entonces, entender lo contradictorio, que lo contradictorio es lo uno y lo múltiple, la dualidad, la contradicción, lo blanco y lo negro, el damero, todo está en el objeto, en la realidad, todo hay una fuerza que lo une, todo se mueve. Eso, ser capaz de entender eso es Verstand, ese es el entendimiento. Ahora, ¿Puede vincularse con la conciencia? Sí, claro, Okay. Ahí, conciencia, ahí está, la conciencia. Bueno, ahí están los tres niveles, disculpa que te interrumpa, los Sí. 3 niveles que tienen que ver con los primeros grados. El acceso al aprendizaje, los sentidos en el grado de compañero y la conciencia en el grado de maestro. Exacto, justamente. Conciencia, para estar la idea. Conciencia, ahí está. ¿No?
Ahora, esa fuerza que une eso que está disperso, complejo, contradictorio, esta fuerza que lo une, dice Hegel, no está en el mundo sensible, sino en el suprasensible o interior. Y entonces tenemos que pasar a la autoconciencia. La verdad de la certeza de sí mismo. Miren lo que dice Hegel. Detrás del telón que debe cubrir el interior, ¿no? Uno podría preguntarse qué, el telón del templo, ¿no? El velo de Isis. Detrás del llamado telón que debe cubrir el interior está el secreto, está el misterio. ¿Qué hay? No hay nada que ver. No hay nada, a menos que penetremos nosotros mismos tras él, tanto para ver como para que haya detrás de algo, para que haya detrás algo que pueda ser visto. Y entonces, interior y exterior, objeto y sujeto no son dos ámbitos separados. La verdad, en el sentido fuerte, es intersubjetiva. Impresionante, sí. ¿No? ¿Ya? Muy, muy fuerte esto. Y dice Hegel, con la autoconciencia entramos pues en el reino propio de la verdad. Es la unión de la razón teórica con la razón práctica y entramos en el reino de la vida. Ahora, el motor de la autoconciencia es el deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de reconocimiento. De reconocimiento. ¿Qué deseamos? Que los otros nos reconozcan. Ser reconocido también, ¿no? Una interesante pregunta por ahí de algún, ¿no? Que sí, me reconozcan como tal, ¿no? Claro. La autoconciencia solo alcanza tu satisfacción en otra autoconciencia que te reconozca. Sí. Ahora bien, ¿y cómo se acá alcanza ese reconocimiento? Y acá es impresionante, dice. Con la lucha, es una lucha a muerte. Una lucha a muerte. El individuo que no ha arriesgado su vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de ese reconocimiento como autoconciencia independiente. Y del mismo modo, cada cual tiene que tender a la muerte del otro cuando expone su vida. Esto, obviamente, acá estamos en la puerta de algo que podemos decirlo en términos más livianos y no tan esotéricos, es muy fuerte, muy conocido de la fenomenología del espíritu. Estamos entrando a la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Sí. El que teme a la muerte se convierte en esclavo. El que le teme a la muerte se convierte en esclavo. ¿Quién es el amo y quién es el esclavo? En el paso 1. Y el esclavo es el que temió a la muerte y que retrocedió. Sí. Pero, ojo, no termina ahí la dialéctica, porque al amo ya no le sirve el reconocimiento de alguien que no es hombre libre. Y entonces el esclavo construye, se construye y se reconstruye a partir del trabajo y la cultura. ¿No? Y ahí la autoconciencia sale para afuera y ya ese sujeto no es el sujeto individual, sino que pasa a ser el sujeto colectivo de la historia. Que, dice Hegel, este camino difícil de la autoconciencia tiene niveles, los estoicos, el estoicismo, libre en el pensamiento. La mitad de los estoicos eran esclavos. Puede ser Marco Aurelio, emperador romano o esclavo. Estoicismo. Sí. El escepticismo, la necesidad de ser libre hacia afuera y la conciencia desventurada. Entonces, la conciencia desventurada, ya estamos ahí en la puerta de, bueno, no hay salida desde la lucha individual. Este camino individualmente no se puede recorrer. Y entonces, el espíritu subjetivo arriba finalmente a la razón, pero a la razón esa que capta la totalidad, al Vernunft. Fíjate qué interesante esto. La razón que al principio no hace más que barruntarse en la realidad, como decíamos antes, o que solo sabe esta realidad como lo suyo en general, procede ahora hasta la toma universal de posesión, de la propiedad que está seguro y planta en todas las alturas el signo de su soberanía. Y acá ya pasamos, o sea, no hay posibilidad de llegar a perfección individualmente si no se accede a lo político en el sentido fuerte. En un pueblo libre se realiza, por tanto, en verdad la razón.
La razón, es el espíritu vivo presente, en que el individuo no solo encuentra expresado su destino, es decir, su esencia universal y singular, y le encuentra presente como coseidad, sino que él mismo es esta esencia y ha alcanzado también, digamos, la perfección del espíritu, ¿no? O sea, ya no sabe, ya es el individuo, pero ya es el individuo que está metido en la construcción de ese etos colectivo. Ese camino que empezó como un camino individual, del alma al espíritu, chocó. Nadie puede ser perfecto en una sociedad imperfecta. Esta sería un poquito la conclusión. Acá, este soy yo, no es Hegel, ¿no? Pero va para ese lado. Y se terminó el espíritu objetivo y pasamos al capítulo siguiente, que es el 6, el espíritu objetivo. Y el espíritu objetivo es la construcción de la comunidad y el Estado. Con sus caminos. El espíritu verdadero de la eticidad griega, el espíritu extrañado de civismo, que es el camino de ilustración de la Revolución Francesa, y algo que yo lo pongo con muchos signos de interrogación, que es un poco esa síntesis de el espíritu objetivo, que lo llama el espíritu autocerciorado. O sea, esto es lo que nos choca un poco de Hegel, ¿no? Hegel, después de decir, la libertad encarna en Grecia, contradictoriamente en esa lucha individual colectiva, encarna en la Revolución Francesa y se resuelve en el Estado prusiano. ¿No? Y se resuelve en el Estado prusiano. Fuerte. Ahora, muchos acusan a Hegel, no sé cómo vamos con el tiempo, creo que debemos tener 5 o 6 minutos más todavía. Sí. Muchos acusan a Hegel de ser estatalista y decir que todo se resuelve en el Estado. No, porque la fenomenología del espíritu tiene estos otros 2 capítulos. El Estado es la síntesis, el Estado prusiano en todo caso, del espíritu objetivo. Pero el libro sigue, hay que llegar al espíritu absoluto. El espíritu absoluto tiene capítulo 7, donde pasa por la religión, y hace todo un recorrido, la religión natural, la religión del arte, que es esta religión cívica griega, y sí, obviamente llega a la religión revelada, manifiesta, o sea, el carácter cristiano de Hegel está, pero tampoco la religión es la síntesis. La síntesis no es el Estado prusiano, y mucho menos el Estado prusiano como Estado cristiano, como sí va a leer cierto hegelianismo de derecha después. La síntesis al final está en el capítulo 8, el saber absoluto, la filosofía. Corona en la filosofía, no corona en el Estado. El Estado en todo caso es un paso intermedio, ¿no? Bueno, esto es la fenomenología, obviamente, desde el punto de vista de... La figura de corona la utilizás, la derivás de la lectura de Hegel. No, la palabra corona la dije yo. La estás utilizando vos, ok. Corona como Aufhebung, ¿no? Termina, culmina, ¿no? Bueno, pero ese concepto de coronación es el concepto de llegada al grado 33. Mira vos. Rápido, Hegel obviamente escribe La ciencia y la lógica, el libro está extraordinario. Ahí está la dialéctica, no nos vamos a concentrar, pues no es el centro. Escribe otras cosas, la enciclopedia, hay mucho material de las clases de Hegel hechas libros, las lecciones de estética, filosofía de la historia de la filosofía de la religión. Sí es importante detenernos en la filosofía del derecho, porque en la filosofía del derecho es como agarrar esto del espíritu objetivo y el Estado y desarrollarlo. La filosofía del derecho es todo un análisis de ese momento del espíritu objetivo y del Estado. Y ahí se enfrenta Hegel a la gran contradicción. Porque él, como hemos dicho, amaba la polis griega, pero él se da cuenta que hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre la comunidad ética? Él dice, hay que armar una comunidad ética, como la polis griega, pero no estamos más en la polis griega, estamos en la sociedad moderna. Y la polis griega, con respecto a la sociedad moderna, tiene 2 diferencias. Una de tamaño, y por lo tanto, ¿cuáles son los órganos para armar ese Estado? Los órganos especializados, los órganos de gobierno, aparece el tema de la representatividad. Y el otro tema es la diferencia de los lazos éticos entre el individuo y la comunidad. Ahora hay individuos que se conciben como portadores de derechos privados frente al Estado. Tienen intereses particulares y de grupo frente al Estado. En la polis griega no existía el concepto de individuo. Y mucho menos el sujeto de derecho. Ahora sí existe. Ahora sí existe. Y esto es muy importante. Por lo tanto, hay que armar eso.
No sé cómo estamos, quizás tengamos que hacer un corte acá para poder agarrar la filosofía del derecho en un video propio. No sé cuántos minutos llevamos. ¿Estamos bien en minutos? Yo lo que quería es que cortemos, así le damos como una integridad de video. Claro, ¿Sí? claro. Cortemos así, agarramos la filosofía del derecho toda entera. ¿Mm? ¿Te parece, Perfecto. David? Ahí Sí, ahí terminá corto. y Bien, el último gran libro de Hegel, ya escrito por un Hegel que es filósofo oficial del Estado prusiano, profesor y en algún momento rector de la Universidad de Berlín, es La filosofía del derecho, texto de 1820, el texto adulto. En este texto, siempre hay que entender que el sistema hegeliano es un círculo que se repite y se va complejizando y se va reinterpretando en los distintos libros que van recorriendo, haciendo el mismo recorrido. O sea, el recorrido de la fenomenología del espíritu vuelve a ser hecho en la ciencia de la lógica, reinterpretado, y el de la ciencia y la lógica vuelve a ser hecho en la enciclopedia, que es un libro chiquitito donde aparecían, por ejemplo, esto de espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. Y la filosofía del derecho es como que me meto dentro de un pedacito de eso, la parte del capítulo 6, la parte del espíritu objetivo, y lo desarrollo. Y desarrollo el Estado. Entonces es interesante, porque ¿qué es lo que plantea Hegel en la filosofía del derecho? Miren esta definición. Es terrible, ¿no? Uno dice, el Estado es la realidad de la idea ética, es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, claro por sí mismo, sustancial, que se piensa y se conoce y que cumple lo que él sabe y como lo sabe, en lo ético el Estado tiene su existencia inmediata y en la conciencia decide el individuo en su conocer y actividad tiene su existencia inmediata. Bueno, respiro. Cualquiera que lee este párrafo dice, bueno, perdón, Hegel endiosa al Estado, Hegel es recontraestatalista. El Estado se conoce a sí mismo, conoce todo. Bueno, esta es la frase más estatalista de Hegel, claramente. Ahora, hay que ubicarla y entenderla. En la filosofía del derecho hay tres partes. La primera parte, si se quiere, el universal abstracto de la filosofía del derecho, es justamente el derecho abstracto. La propiedad, el contrato, lo injusto. Esto es muy interesante, porque lo que nos va a decir Hegel es que solamente con el derecho de propiedad o solamente con el derecho de propiedad y el mercado, no llegamos a nada, no hay comunidad. O sea, esto que a veces nosotros escuchamos, ¿no? En determinadas expresiones políticas incluso, si los seres humanos son libres, tienen derecho a vender su propio riñón, y eso sería legal, porque es el derecho de propiedad. Se puede, sí, sí, efectivamente, se puede seguir en términos de lógica formal, de llevar al extremo una sociedad que es puramente derecho abstracto, puramente contrato. Ahora, nos choca contra lo injusto, no alcanza para construir la justicia. Por eso, la segunda parte, la moralidad. La moralidad es la moralidad kantiana, es Kant, es la moralidad individual. Y con la moralidad tampoco alcanza. Por eso es necesario llegar a la tercera parte, donde reaparece esa expresión que citábamos antes, el Sittlichkeit. Es la ética, o si queremos, la moral realizada, que a su vez se despliega en tres ámbitos: la familia, la sociedad civil y el Estado. Esa es la filosofía del derecho. Ahora, metiéndonos en ese tercer campo, ¿qué es la sociedad civil? La sociedad civil, esto es lo nuevo, es lo que no tenía la polis griega, es la creación positiva del individualismo, producto de la Reforma Protestante, de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Es la hazaña del mundo moderno, eso es. Sí. Es el reconocimiento creciente por la comunidad de que sus miembros tienen derechos e intereses legítimos también como particulares, como individuos privados y no únicamente como miembros de la comunidad. Es el principio de libertad, de la modernidad. O sea, y esto implica convicciones racionales. La eticidad
debe aparecer a los individuos no como algo ajeno y contrario a su interés particular, sino como algo íntimamente ligado a ellos. O sea, el Volks, la eticidad, lo común, el Gemeinschaft, la comunidad, no puede chocar en la sociedad moderna, no puede implicar y te elimino los derechos individuales. Eso no puede pasar. Eso podía pasar en el mundo griego, ya no puede pasar más. Ahora, tampoco alcanza con la sociedad civil sola, tampoco alcanza con el liberalismo extremo de los derechos individuales y nada más. Y ahí está un poco el planteo de Hegel. Acá lo podemos ver un poquito mejor. ¿Qué es el derecho abstracto? Principios generales de la ley que hacen referencia a derechos personales, derecho a la vida, a la propiedad, libertad individual. Esto es Locke, esto es Montesquieu, que provienen, que no nacieron ni siquiera ahí, que provienen del principio de propiedad del derecho romano. Son los principios abstractos que están en todo sistema legal moderno. Ahora, vayamos al cuadrado que tenemos al otro lado. El ciudadano observante de la ley puede actuar legítimamente por fuera de la sociedad civil si el principio de reciprocidad o su interés se ve violado. Y la moralidad kantiana, el imperativo categórico de los individuos que determinan cómo deben tratar los otros individuos en base a mi moral. Ahora, el individuo moral puede ser objetor de conciencia y poner en cuestión las reglas de la sociedad y del Estado. Y acá hay un nudo interesante, ¿no? Lo podemos leer en la masonería, en la contradicción de los landmarks. Hay una contradicción. Hay que respetar la ley. Al mismo tiempo, hay que construir una ética profunda, muy profunda, de los valores de cada uno, y uno tiene que ser coherente con sus valores. ¿Y si eso choca con la ley? O sea, no me alcanza con construir una moral individual, tampoco me alcanza con decir, y de acá en adelante respetamos la ley a rajatabla. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, Hegel lo resuelve en el Estado ético. El Estado debe ser la ética realizada. El ser humano ético, miembro de una verdadera comunidad, no puede hacer ni desear ninguna de las dos cosas de arriba, ya que no reconoce otros valores que los de su comunidad y su cultura que hayan pasado el examen de análisis racional. Una comunidad se constituye por una eticidad común. O sea, porque tenemos una eticidad común y porque hemos construido valores comunes, entonces, naturalmente, ahí se desprenderán leyes, ¿no? y formas de actuar comunes. Pero evidentemente no alcanza con la ley para hacer una sociedad que funcione, no alcanza con la ley, tampoco alcanza con la moral individual. Y ahí aparece el tema de la ética. Y la teoría del Estado de Hegel, entonces, ubica al Estado en el espíritu objetivo, en ese tercer momento de la tríada derecho, moral, eticidad. Es el universal concreto, sería el tercer momento, de la ética, que se había empezado a desplegar desde la familia y la sociedad civil. Entonces el Estado es la ética realizada. Como decíamos antes, ojo, no es el momento final del sistema hegeliano, no es que acá ya está y acá se terminó, ¿no? El despliegue del espíritu debe continuar y debe avanzar por esa realización de los distintos despliegues del arte, de la religión, de la filosofía, ¿no? Que va para todo lo que falta. Ahora, en la historia, la evolución del espíritu objetivo, ¿no? Hacia la realización de la razón y la libertad es un momento muy importante. Acá a mí me gusta esta definición, ¿no? de Ferrater Mora, el diccionario de filosofía, ¿no? La puse por eso. El Estado no es un mero protector de los derechos del individuo como tal, de su libertad subjetiva, sino, para Hegel, ¿no? Obviamente dice Ferrater Mora, la forma más elevada de la ética objetiva, la plenitud de la idea moral y la realización de la realidad objetiva. Hegel, obviamente, ve la realización del Estado de su tiempo en el Estado prusiano, ¿no? En esa Confederación Germánica del Norte, y después él hace ahí ya planteos, digamos, que la mejor representación de ese espíritu del pueblo se da en la monarquía constitucional, una monarquía constitucional regida por la dinastía de los Hohenzollern, ¿no? La dinastía de los Federico Guillermo los Federicos y los Guillermos de Prusia. Un último tema, quiero
cortar acá, hay más cosas, pero yo no quiero meter mucho más para ya no hacer tanto lío con los conceptos. En la palabra concepto, Begriff. El concepto es la síntesis dialéctica de formas opuestas de la experiencia, ¿no? Y ahí aparece ahí bastante explicado lo que son las definiciones de sociedad civil y de Estado. La sociedad civil no es simplemente el no Estado, no es el mercado simplemente. Es un aspecto del Estado, es el aspecto externo del Estado. Por eso algunos autores, por ejemplo Gramsci, muchos autores que hablan de Estado ampliado lo toman de acá, ¿no? Los derechos individuales, e inclusive lo que nosotros llamaríamos el derecho civil, una parte de cosas que son públicas, objetivamente, por ejemplo el sistema de justicia, el derecho civil, los contratos, forman parte de la sociedad civil. El Estado estrictamente es aquello que tiene que dar cuenta de garantizar la autoridad suprema para que exista la comunidad, para que exista el Volks, para que exista la nación, ¿no? Esa es un poquito la definición que aparece en el Estado. Por eso, y acá sí, acá aparecen algunas cosas que sin duda son de época, los órganos, acá aparece la corona, ¿no? La corona de la monarquía hereditaria, la autoridad suprema, aparece la opinión pública dentro de ese Estado político. O sea, la relación entre Estado y sociedad civil no es simplemente una separación, como la diríamos hoy, entre lo público y lo privado. En la sociedad civil hay instituciones que nosotros ya las llamaríamos públicas, como los tribunales y la policía, lo que sería ese Estado mínimo, está en la sociedad civil. Ahora, la autoridad política es lo que son las cosas que sirven a los individuos como totalidad, como comunidad. Por ejemplo, Alemania y su unificación, ¿no? Bueno, los lazos comunitarios son de tres tipos. Son los civiles, y ahí aparecen elementos como la ley y el mercado. Son de orden ético, en el sentido de cultural, histórico, religioso, y decantan en lo político, decantan en la necesidad de construir un Estado. Y ahí está el punto, ¿no? Lo pongo en rojo. El Estado moderno es la síntesis de la subjetividad extrema que se dieron en la particularidad y llega al universal concreto de la eticidad. Por eso es un Estado ético. Por eso es un Estado ético, ¿no? Por eso decían, fíjense, no es el Estado absoluto de Hobbes, no es el Estado liberal de Locke, tampoco es el Estado democrático de Rousseau. Eso hay que decirlo. Tampoco es el Estado democrático de Rousseau, ¿no? Es la realización de la libertad racional, un Estado que educa a sus miembros con sus acciones, con todo lo que eso puede tener de bueno y de malo. Y bueno, con todo, pero esto es para entender por qué a Hegel se le ocurre que corona, por así decirlo, acabo de poner la palabra corona en el Estado prusiano, todo esto que es lo que más nos choca, ¿no? Después de la Revolución Francesa viene el Estado prusiano, ¿no? Que es un poco las cosas más fuertes que nos pegan. Pero bueno, Hegel es esto, Hegel es, sin duda, el que en la modernidad ve este desgarramiento entre lo público y lo privado, la sociedad civil y el Estado, el ciudadano y el burgués. Y el planteo de Hegel es cómo reconciliarlo. Y para él se reconcilia en una moral renovada, en una moral colectiva realizada que es la ética. Esa es la ética de Hegel, ¿no? Y acá vuelve, esa es la famosa odisea del sujeto con la que empezaba la fenomenología. ¿Por qué es necesario un Estado? Y eso ahí sí es bien concreto. Hay que ubicar a Hegel en su época. Porque ese ethos alemán, esa germanidad, si no hay Estado político, bueno, ahí lo que veía en Alemania, la desintegración en comunidades independientes, como había pasado con el Sacro Imperio Romano Germánico. La pérdida de independencia política y por el consiguiente individualidad ética, como le pasa a Alemania con la conquista de Napoleón. Él dice, muy bueno abstractamente los valores napoleónicos, pero no está en el ethos alemán esto. Y también para evitar que el lado objetivo de la eticidad no se estanque y no contenga y no sea capaz de contener las nuevas demandas e ideales éticos. Porque el ojo no endiosa al Estado. Él entiende que un Estado puede estancarse, por ejemplo, lo que le pasó a Francia en el antiguo régimen. También ahí hay un elemento de
qué tipo de Estado está en juego. Bueno, después de Hegel, la historia siguió, Sí. se quedó abierta la discusión sobre el Estado prusiano y la religión. Hubo otras corrientes, volvió Schelling, ¿no?, a ocupar cuando murió Hegel, a Schelling le dio la silla en la Universidad de Berlín, apareció Schopenhauer, aparecieron los neokantianos, tuvo mucho peso el positivismo, ¿no? Bueno, también obviamente el materialismo. Después de Hegel pasaron muchas cosas, la revolución del 48, el despliegue continental del capitalismo, el desarrollo del movimiento obrero y sus organizaciones, el romanticismo todavía tuvo una vuelta más de tuerca, y el hegelianismo se partió en dos alas, un ala de derecha, que afirmaba la gran compatibilidad entre el cristianismo e idealismo hegeliano, de una interpretación muy espiritualista y muy conservadora. Ahí quizás el autor más importante es Michelet, y quizás nosotros conocemos más la izquierda post-hegeliana, ¿no? La izquierda post-hegeliana, que también se dividió en idealistas, como David Strauss y Bruno Bauer, o en los materialistas, donde quizás los más conocidos son Feuerbach y después Marx y Engels, ¿no? Bueno, un poquito Marx, como el gran conocido crítico de Hegel. Acá están los textos donde Marx trabaja particularmente Hegel, ¿no?, en la filosofía del derecho, en los manuscritos del 44, donde hace un trabajo sobre la fenomenología del espíritu, y la revalorización de Hegel que hace Marx Maduro en El Capital, en 1872, en el prólogo a la segunda edición, donde él revaloriza la ciencia de la lógica. Me voy con esto es muy lindo, esto es Heidelberg. En Heidelberg se cruza el puentecito del río Neckar y se sube un caminito, que lo subía Hegel todas las mañanas mientras escribía sus textos, ¿no? Mientras escribía la ciencia y la lógica, caminaba y pues subía ahí, y desde arriba se veía esto, ¿no? Así que bueno, terminamos acá. La mirada es que, bueno, muchas gracias. Da para un trabajo de reflexión, creo que es un aporte para quienes quieran adentrarse al vínculo filosófico y hacer algunas derivaciones simbólicos, esotéricas y masónicas, concretamente, en el pensamiento de Hegel.